Entonces, eso es lo que vimos en la lección 1. La Biblia es inspirada por Dios. En la lección 2 vimos cómo interpretar la Biblia. Si la Biblia es inspirada por Dios, cómo debemos interpretarla. Y básicamente, para resumir esa lección, debemos leerla en su contexto, en su contexto. Cada texto debe leerse en su contexto, en un párrafo, en un capítulo, el contexto del párrafo, del capítulo, del libro, del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, ¿no? Entonces eso es básicamente y siempre, no solamente es un ejercicio intelectual, es un ejercicio espiritual y por lo tanto necesitamos orar siempre para que el Señor nos ilumine en el entendimiento de su palabra y nos capacite para aplicarla. Luego la lección 3 hemos visto quién es Dios y hemos visto todos sus atributos. ¿Cómo conocemos a Dios? Desde la palabra, no desde la experiencia, no desde un misticismo de contemplación, sino desde lo que la palabra de Dios nos dice quién es Él. En el capítulo, en la lección 4, hemos visto la persona de Cristo, quién era Cristo. Y en conclusión, en una simple conclusión, hemos visto que Cristo es, ¿alguien se anima? Cristo es, en una sola frase, que resume su naturaleza. Hombre. Sí, pero no solamente hombre, sino es Verdaderamente verdaderamente, hombre, verdaderamente Dios. así es, señora Jenny, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y hemos visto que esas dos naturalezas están presentes en Cristo, no se mezclan ni se separan, están las dos juntas sin mezclarse. Y Cristo tenía que ser hombre, nacido de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo es divino, viene de Dios, es eterno, coeterno con el Padre y de la misma sustancia. Y eso es lo que habíamos memorizado, Juan 1:1 y Juan 1:14. Entonces, si Dios es verdaderamente hombre y verdaderamente, si Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ahora vamos a ver por qué tuvo que ser de esa manera. Entonces, la lección 5 que empezamos el anterior martes nos habla de la obra de Cristo. ¿Qué hizo el Señor siendo divino y humano a la vez? Y hemos visto que el versículo que tienen que memorizar, los que tienen el material lo deben hacer, los que todavía no lo tienen, luego pueden solicitar al final con Priscila eh, para entregarles el material. Entonces, ¿alguien se anima a recitar, a proclamar este texto? Porque la idea es que se lo digan de memoria. Cada lección tiene un versículo de memoria que resume la lección, ¿no? ¿Alguien? Amén, hermano. A ver. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Gracias, gracias. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y eso es parte del Evangelio. No hay Evangelio si no hay mención de pecado. Para algo vino Cristo. Y no solamente murió por nuestros pecados, sino que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso es lo que vimos el martes pasado. ¿Qué Escrituras hablan de su muerte? Salmo 16 y de la resurrección, el Salmo 22, ¿no? Isaías 53 también habla de la muerte y la crucifixión de Cristo. Entonces, todo estaba profetizado, incluso dónde iban a ser, Miqueas 5:2 en Belén, Isaías 9, Isaías 14, Isaías 2 nos habla que iban a ser de una virgen, que iba a ser Dios. Entonces, no es algo que, la obra de Cristo no es algo que ocurrió por azar o por improvisación divina. Ahora que el hombre pecó, ¿qué hacemos? No, es un plan que estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, el plan de redención a través de la obra de Cristo. Entonces hemos visto que los objetivos de esta lección
son entender la necesidad del hombre de un Salvador, valorar el costo de la obra de Cristo, valorar la provisión de la obra de Cristo, conocer al Cristo resucitado y entender el llamado del arrepentimiento. Y las preguntas que vamos a estar respondiendo, hemos dicho, es que ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué no pudo haber salvado al mundo de otra manera, sin morir, sin sufrir? ¿Y cómo sé que todos mis pecados fueron pagados en la cruz? Así que eso, espero que estén atentos. En lo posible enciendan sus cámaras para una mejor seguimiento, ¿ok? Entonces, como una introducción, hemos visto que ese Dios, que era Cristo, se vació de sus privilegios divinos y se humilló y vino a buscarnos como hombre y hasta morir en muerte de cruz. No dejó su divinidad, sino que dejó sus privilegios, ¿no? Y hemos visto, según Romanos 3, 10 al 12, ¿se acuerdan? ¿Cuál era nuestra conclusión? Que no hay justo ni uno. No hay justo ni aún uno. ¿Se acuerdan? La sección 1A. A ver, alguien que la lea, lo que ya hemos anotado, las seis conclusiones de Romanos 3, 10 al 12, rápidamente. 1A, lección 5, párrafo 1, inciso A. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Y en el B hemos visto de que el hombre es esclavo, según Juan 8:34. Del pecado. Del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado, según Santiago 1:15 y Romanos 3:23? La muerte. La muerte. El pecado produce muerte. Y eso es lo que hemos visto como parte de nuestro primer punto, la anterior clase, la necesidad del hombre de la obra de Cristo. Entonces, el hombre necesita de Cristo porque está totalmente caído, depravado, ¿no? No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, se hicieron inútiles, es decir, espiritualmente muertos, no es que no sirvamos para nada, pero espiritualmente estamos muertos, inútiles, y ni siquiera podemos hacer algo bueno verdaderamente, ¿no? Y habíamos recalcado que la depravación radical del hombre no significa que el hombre no tenga cualidades buenas o que sea tan malo como debiera serlo, sino que el hombre está afectado por el pecado en sus motivaciones. O sea, desde su raíz es como una fuente de agua que si vamos a la fuente de agua, al río Guadalquivir, si pensamos en el río Guadalquivir y la fuente que está allá en Sama, si ahí habría uranio o habría algún veneno, siempre va a brotar agua contaminada, ¿no? Por más que aquí sea cristalina, aquí abajo. Entonces, si el corazón del hombre está contaminado por el pecado, desde la caída de Adán y Eva y desde que hemos nacido y porque pecamos también porque lo hacemos de manera voluntaria, todo lo que hacemos está manchado por el pecado y por eso somos esclavos del pecado y estamos separados de Dios y es imposible agradar a Dios. Entonces, la Biblia en estos versículos que hemos estudiado, Romanos 3, 10 a 12, que refleja, hemos visto el Salmo 14 en realidad, Pablo está repitiendo en Romanos 3, 10 al 12 lo que ya dijo el Señor a través del Espíritu Santo en el Salmo 14. Hemos visto también Génesis, el capítulo 6, que dice, si mal no recuerdo, 6, 5, que dice, todos los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. Entonces eso nos ha enemistado de Dios y ese es el diagnóstico. Es como que vamos a hacernos una PCR y la PCR nos sale positivo COVID. Cuando pasamos nuestra vida por el diagnóstico de la palabra de Dios respecto al hombre, dice positivo pecado, consecuencia muerte inminente, ¿no? Muerte espiritual y muerte, si no cura. Entonces, ese es el diagnóstico que nos da la palabra de Dios, que es contrario a lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice que el hombre esencialmente es bueno, que se corrompe de acuerdo
a sus circunstancias, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset, ¿no? Pero hemos visto que no, que el hombre, aunque esté solo, sin una presión externa, tarde o temprano va a salir el mal de él. Entonces, la antropología bíblica nos dice de que el hombre, si bien es creado imagen de Dios, imago Dei, luego de la caída con Adán y Eva está afectado radicalmente por el pecado. Entonces, no es como nos dicen, el hombre es el amo de su destino, el capitán de mi alma, como nos dice la película, ¿se acuerdan? La de Mandela, con Matt Damon. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero hay una parte que cita ahí, yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Esa es la esencia del humanismo. Y el himno del humanismo es el himno de Frank Sinatra, a mi manera, como que es lo mejor vivir a mi manera. Pero la Biblia dice que no, es lo contrario a la percepción del mundo. Entonces, esa es la necesidad del hombre y debemos sentar claro que el hombre está afectado por el pecado. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a la solución. Si no diagnosticamos bien, no va a haber un remedio posible. ¿Y saben qué? Ayer veíamos con un hermano, con Ademar, que el elemento común de toda falsa religión o de toda de una secta, incluso de grupos sectarios que se desprenden del cristianismo, como Testigos de Jehová, mormones, adventismo y raíces hebreas y otros, es una mala concepción bíblica acerca de la naturaleza y condición del hombre, ¿no? Y eso no es nada nuevo, eso viene desde el Edén, con la serpiente tentando a Eva, ¿no? Para decirle, no es tanto como dice Dios que es. Eso no es nuevo en la Biblia, ¿no? En las cartas de Pablo, él deja claro que el hombre está muerto en su condición espiritual, mientras había los legalistas, los judaizantes que pensaban, los fariseos, que sí había algo bueno en ellos a través de sus obras. Luego Agustín, en el siglo IV, se enfrenta a Pelagio. Agustín decía, el hombre debe hacer el bien, pero no puede a consecuencia del pecado original. Y Pelagio decía, el hombre debe, y si Dios le manda obedecer la ley, es porque puede, debe y puede. Y esa fue una discusión cuyos resabios, cuyos resultados se prolongan hasta nuestros días. ¿El hombre puede obedecer a Dios por sí mismo o no puede? ¿Puede buscar a Dios por su propia fuerza? ¿Tiene la capacidad para buscar a Dios y para mantenerse en santidad? ¿O necesita de Dios? ¿No? Y todas las sectas, de mayor o menor medida, tratan de elevar la capacidad del hombre. El hombre puede, tú puedes, ¿no? Tú puedes agradar a Dios, tú puedes ser bueno. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado la capacidad de hacerlo. Pero la Biblia dice, no puedes sin Cristo, ¿no? Entonces, si no tenemos clara esta doctrina, vamos a caer en falsas doctrinas que elevan al hombre y minimizan a Dios. Lo que hace la Biblia es elevar a Dios y minimizar al hombre, no porque quiera hundirnos, sino porque está dando un diagnóstico correcto. El hecho de que le digas a alguien que tiene COVID no es porque el médico sea malo, sino porque quiere protegerlo a él y a otros que están a su alrededor para que no se contaminen. Ok, hemos visto que pecado es todo lo que no se ajusta o es contrario a la ley moral de Dios en pensamientos, palabras, obras y naturaleza. Es decir, si nuestros pensamientos, tenemos un pensamiento malo, ya hemos pecado. Una mala palabra, ya hemos pecado. Por naturaleza somos pecadores y por nuestras obras de acción o de omisión somos pecadores. Entonces, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Esa es nuestra condición. Pero tenemos buenas noticias. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro diagnóstico, acuérdense, estamos radicalmente afectados por el pecado. Lo que merecemos y la consecuencia de nuestro pecado es la muerte, muerte inminente, espiritual y física. Física porque si no hubiera pecado Adán y Eva, el ser humano viviría
eternamente. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Físicamente hemos sido afectados por el pecado y morimos, pero espiritualmente somos eternos, ¿no? Pero mientras no tengamos a Cristo, también estamos muertos espiritualmente. Así que vamos a ver el punto 2 de esta lección 5. Ahora sí. Y vamos a leer nuestros cuadernos. Vamos a tener listos con esta breve introducción y refresh para los que recién se unen. Entonces vamos a ver el costo de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? A veces, justo hablaba con mi esposa, y a veces es bueno estudiar y profundizar en todas estas doctrinas. Los que somos creyentes cristianos desde niños, como en mi caso, u otros desde años o recientes, bueno, sabemos lo básico, sí, Cristo murió en la cruz por mis pecados y yo si pongo mi fe voy al cielo. Pero está bien, pero necesitamos entender no solo el qué, sino el por qué. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Me entienden? Es como decir, le decía a mi esposa, es como saber, ya Tarija es de Bolivia, listo, ya con eso sé, ya, soy boliviano porque soy de Tarija, listo, ya con eso puedes vivir bien, está bien. Pero otra cosa es saber cómo se origina Tarija. Ah, no, Tarija era de la Argentina cuando Bolivia comienza. ¿Y cómo forma parte de Bolivia? ¿Qué intercambio de territorios hay? ¿Cuáles son nuestros héroes independentistas? ¿Cómo se formó nuestro himno? ¿Cómo encajamos en Bolivia? ¿Qué aportamos a Bolivia? Cosas como esas, ¿me entienden? Entonces eso no nos va a añadir más a nuestra ciudadanía, pero vamos a comprender más la importancia o no de nuestra posición. Entonces, por eso estudiamos el costo de la obra de Cristo. Sabemos que Cristo murió y que sufrió. Podríamos quedarnos ahí, pero la idea ahora es entender por qué y para qué. La Biblia dice que necesitábamos un sacrificio de sangre. Y vamos a ver nuestro punto 12. Los que todavía no tienen el material, no se preocupen, escuchen, después lo pueden adquirir. El 12 dice, en la lección 5, ¿qué requiere el perdón de pecados según Hebreos 9:22? ¿Alguien que lo tenga? ¿Lleno? El derramamiento de sangre. Ok, gracias, Solimán. Según la ley, yo les voy a dictar lo que deben poner para que quede todos uniformado. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso dice Hebreos 9:22. Dios había establecido que debe haber derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Desde el momento en que Adán y Eva pecó, ellos se cubrieron con hojas, con un delantal de hojas, pero Dios dijo no eso y les proveyó un cuero de un cordero. Y ahí está implícitamente el hecho de que para que haya el cuero tenía que haber derramamiento de sangre. Un cordero tuvo que haber muerto, ¿no? Entonces Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando tú pecas, afectas, tu vida entra bajo muerte. Y si no quieres morir inmediatamente, alguien debe morir en tu lugar. Esa era la idea del sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, según vemos en Levítico 16, con el día nacional de la expiación, el día anual de la expiación y también con los sacrificios de expiación por los pecados individuales y por los pecados particulares. Veamos el 2D. ¿Qué precio pagó Cristo para redimirnos entonces, según 1 Pedro 1, 18, 19? Precio de sangre preciosa, dice. El precio de su propia sangre, su sangre derramada. Gracias, David. Su sangre derramada. Dios demandaba sangre para cubrir. La sangre representa la vida, no es que sea un Dios sanguinario, sino como muchos lo acusan en el Antiguo Testamento, sino que la sangre representa la vida está en la sangre. Si usted no tiene sangre o pierde 3, 4 litros de sangre, muere a la hora. No sé si hay un médico, pero mueres en un corto periodo de tiempo si te sale la sangre, porque la vida está en la sangre, ¿no?
Y es a través de la sangre que tu cuerpo es alimentado, tus células son alimentadas, ¿no? Entonces, por eso requeríamos que alguien pague. Entonces van anotando ahí. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Cristo? No había otra manera que no involucre el sufrimiento. ¿Por qué? Como les conté alguna vez que una tía poeta me dijo, ¿por qué tuvo que ser Dios tan cruel con su propio hijo? Y a veces nos preguntan eso, o nosotros mismos podemos decir, ¿no había otra manera? Pues la respuesta bíblica es no. La muerte era necesaria para la expiación del pecado. Dios había establecido eso. Si Dios ha creado el universo y al ser humano, es Dios el que determina cómo funcionan las cosas, tanto las leyes físicas, naturales, como las leyes espirituales. Y Dios había dicho, como hemos leído en Hebreos 9:22, que debía haber expiación por el pecado. Expiar, hemos dicho que es cubrir y quitar el pecado, ¿no? Eso significa expiación, cubrir o quitar el pecado. Y por eso es que cada persona en el Antiguo Testamento que quería que Dios perdone su pecado, del cual era consciente, venía y traía un sacrificio, ya sea un corderito, una ovejita, una cabra, una vaca o un palomino, una paloma, si no tenía mucho dinero. Y al mismo tiempo, una vez al año, había una expiación por todo el pueblo. Entonces era necesario. Y todo ese sistema apuntaba a que un día un cordero perfecto iba a venir. Primero te decía que tú merecías estar en el lugar de ese animal que estaba siendo sacrificado. Ese era tu lugar. Eso era lo primero que apuntaba eso. Y lo segundo a lo que apuntaba era que un día iba a venir a alguien a expiar. Por eso es que cuando Jesús lo vea al Señor Jesús viniendo hacia él para bautizarse, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, ¿no? El perdón de nuestros pecados requiere sangre derramada, habíamos leído eso, Dios había establecido eso. Entonces, también vemos, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Merecíamos la muerte y alguien tenía que pagar en nuestro lugar. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz toma el lugar de nuestra muerte al hacer expiación por nuestros pecados. Al igual que el Cordero en el Antiguo Testamento moría en lugar de la persona, y ese sacrificio era repetitivo, era un simbolismo. Ya en Cristo, en el nuevo pacto, Cristo toma nuestro lugar y muere una vez y para siempre por nuestros pecados. Él paga sangre por sangre. Por eso es importante, verdaderamente hombre. El hombre que pecare, ese morirá, dice la Biblia en Ezequiel. Y había que, para que sea un sacrificio perfecto y una vez para siempre, tenía que un hombre morir por los hombres, uno de la misma especie. Los sacrificios de animales tipificaban lo que iba a venir, pero el sacrificio perfecto de Cristo se dio porque él era hombre y también porque él era Dios, como vamos a ver. Entonces, al morir por nosotros en la cruz, Cristo pagó nuestra deuda y murió en nuestro lugar. Ahora, ¿qué más pasó? ¿Cuál es el costo? No fue gratis. Decimos nosotros la salvación es gratis para nosotros, pero costó muchísimo a Cristo y a Dios mismo al dar a su Hijo unigénito. ¿Me entienden? No es que fue gratis para nosotros, pero alguien pagó. Como ahí sí es cierto el dicho que dicen, nada es gratis en esta vida. Bueno, la sangre de Cristo no fue gratis para nosotros, le costó su propio Hijo. ¿Y qué más sufrió Cristo? Sufrió la humillación. Y vamos al 2a y al 2b de su cuadernillo. ¿Qué dicen las tres cosas? ¿Cuáles son las tres cosas que Cristo hizo cuando vino al mundo, según Filipenses 2:7? ¿Alguien? Ajá. Dice que tomó forma de siervo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Ok. Entonces, para simplificarlo, podemos decir que lo primero que hizo Jesús es despojarse a sí mismo. Se despojó a sí mismo, es decir, de sus atributos divinos. 2, o B, tomó la forma de siervo y de hombre y de siervo. O sea, eso fue su humillación. Se despojó de sus privilegios divinos, perdón, no de sus atributos divinos. Se despojó de sus privilegios divinos, 1.
B, o 2, tomó la forma de hombre y de siervo, no, de siervo, y C, se hizo semejante a los hombres. C, se hizo semejante a los hombres. Esa fue la manera de humillarse. Es como que usted o yo nos hagamos ratones o cucarachas para salvar a las cucarachas, salvando las distancias, pero es como dejar todo lo que tenemos. Voy a dejar mi nombre, mis títulos, mis posesiones, todo, a fin de ir a salvar a las cucarachas. Y así debemos vernos delante de Dios. Y en el punto 2, ¿en qué forma se humilló Jesús a sí mismo? Esa humillación, ¿cómo fue? ¿Fue de buena gana, de mala gana? ¿Cómo fue? Según el versículo 8, ¿alguien más? ¿Qué pusieron en su cuadernillo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cómo fue según el versículo 8? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Exacto, se humilló a sí mismo, Obediente. es decir, que fue voluntario, se humilló a sí mismo, Así mismo. ¿no? Entonces, ¿qué más? El 2b, vemos, ¿qué le pasó a Jesús en la tierra de acuerdo a Isaías 53:3? Fue menospreciado. Fue despreciado Desechado. y desechado de los hombres. Varón de dolores, ya estoy como Coco, el puertorriqueño, balón de dolores, ¿no? Varón de dolores y experimentado en aflicción. Entonces fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores, experimentado en aflicción. Wow, o sea, fíjense, no solo se humilló al hacerse hombre, sino que se hizo siervo. Y no solo fue siervo, sino que fue despreciado, desechado. ¿Cuánto nos duele a nosotros cuando a veces somos despreciados, desechados, menospreciados? O no nos valoran como nosotros creemos, ¿no? A veces estamos acostumbrados a cierto nivel de vida, a un cierto trabajo, y luego tenemos que hacer trabajos que a los ojos no son tan dignos y tenemos que humillar y nos duele. Ahora imagínense a Dios mismo, con toda su plenitud divina, que es Cristo, a Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, haciéndose hombre. Así que no fue solo que pagó, sino que se humilló. ¿Para qué? Para hacer el sacrificio perfecto por el pecado y el mediador entre los hombres. Jesús tenía que ser Dios y hombre sin pecado. Es decir, para hacer un sacrificio perfecto por el pecado y a la vez mediar entre Dios y los hombres, para representar a los hombres tenía que ser hombre. Y para representar a Dios y presentarse delante de Dios tenía que ser santo Dios, sin pecado. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios y no caer fulminado por la santidad de Dios. Así que por eso es que Jesús tuvo que ser verdaderamente hombre para representar al hombre y mediar por él, y tenía que ser verdaderamente Dios para presentarse en la presencia de Dios. Y vamos a ver luego también para cargar la ira de Dios. Ahora se dan cuenta por qué era hombre y Dios. No solamente que repitamos de memoria y una fe ciega como un credo. Creo que Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, nacido de la Virgen María. No, tenemos que entender por qué y para qué. Para hacer el sacrificio perfecto. No había otra manera. Ahora se dan cuenta que ¿por qué no había otra manera? Porque Dios es justo y no podía pasar por alto el pecado. Y esta era la manera que Dios eligió para cubrir el pecado. Y también fue el acto de humildad y humillación más grande que pueda haber sufrido alguien. Jesús puso de lado su gloria y autoridad para tomar forma de hombre y de siervo. Qué ejemplo que nos deja el Señor Jesús. Puso de lado toda su gloria, toda su autoridad. Por eso es que Satanás lo tienta. ¿Se acuerdan? En el desierto, las 3 tentaciones, lo tienta con eso. Manda a tus ángeles. Si tú mandas, ellos te van a rescatar, ¿no? Porque él tenía autoridad. Pero él lo dejó. Por eso es que Satanás estaba queriendo que Jesús renuncie a ese despojo y quería que claudique en su misión de salvar al hombre. Pero Jesús tuvo que despojarse, ser un sencillo, ni siquiera un simple hombre, menos que un hombre, el más miserable de todos los hombres, porque se fue a la muerte de cruz, que era
la muerte más ignominiosa en ese tiempo. Ahí solo morían los maleantes en la cruz. Lo peor de lo peor moría en la cruz. Así como ahora mueren en la silla eléctrica u otros, los más grandes asesinos, ¿no? Entonces, para ver el costo de la obra de Cristo, vamos a ver también qué significó la muerte de Cristo. Pero antes de ver qué significó, vamos a ver el sufrimiento de Cristo. Ya hemos visto por qué era necesario que Cristo muriese, se necesitaba un sacrificio de sangre. Cristo tenía que darnos el ejemplo de humillación. Y ahora vamos a ver la crucifixión de Cristo, donde se expresa un sufrimiento físico y humano. Y yo les dije y siempre digo que, por ejemplo, películas como La Pasión de Cristo, si bien son interesantes desde el punto de vista fílmico, ¿no? Reflejan solo una parte del sufrimiento de Cristo, y es el sufrimiento físico y humano, y nos recrudece y nos toca cuando hemos visto la pasión de Cristo. Y es verdad, es parte del sufrimiento, pero no es lo único, como vamos a ver más adelante. Entonces vemos la agonía de Cristo antes de su crucifixión, en Lucas 22, 41 al 44, ¿se acuerdan? En Getsemaní. ¿Qué hizo él? Si nos acordamos una frase, la más icónica, Padre, Pasa de Si mí. puedes. ¿Por qué me has desamparado? no, eso fue en la cruz. Vamos a Es ver el- ahorita eso. Si Pasa de mí puedes. esta Pasa de mí esta Sí, Sergio, gracias. Si puedes, pasa de mí esta copa, pasa de mí la copa, como si pasa este trago amargo. Si fuese posible, Señor. Y dice que en esa aflicción él sangró, sudó sangre. Y está comprobado científica y médicamente que es posible en una situación extrema de aflicción y presión emocional sangrar sangre, porque aquí por la frente hay unas venas que llevan mucha sangre y pueden explotar. Y eso pero es en una situación muy, muy extrema. Y eso es lo que sufrió el Señor Jesús. Entonces, no fue algo que voy a la cruz nada más. No, Él es Dios. No, Él era verdaderamente hombre. Sabía lo que se estaba enfrentando por el sufrimiento físico. Y vamos a ver en el próximo punto el sufrimiento espiritual. Por las dos cosas, Él estaba afligido hasta la muerte en su agonía. Y quería que, por favor, oren por mí. Y eso es lo que debemos hacer, como siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando estamos afligidos, cuando estamos tentados, probados, por favor, hermano, oren por mí, oren. Eso es una declaración de humildad, pedir oración y orar al Señor. Fue arrestado. Un arresto muchas veces es una situación muy incómoda, es ser tratado como un maleante. Te agarran, te va una comitiva. Bueno, en este tiempo te ponen unas esposas y sales en Play Noticias, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo igual era muy, muy grave. Y ahí vemos en Mateo 26, 50 al 58, que no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero sé que está en su memoria y ustedes me pueden ayudar a recordar qué pasó. Va Judas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y va con los religiosos y va con los soldados romanos. Y ahí Pedro saca una espada y le corta la oreja a un soldado romano. El punto es que Jesús dice, ¿qué les dice? ¿Por qué vienen a mí como un perro en la noche, con palos, con piedras? ¿Acaso soy un perro? Si todos los días estuve en el día en el templo, ¿por qué no me arrestaron ahí? ¿Por qué vienen encubiertos, con palos, con piedras, como si yo fuese el peor maleante? Pero el Señor Jesús tuvo que ser tratado de esa manera. Por eso, si mal no recuerdo, en Hebreos dice, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿no? En su humanidad. Así que no fue cualquier arresto, fue una situación muy, muy avergonzante, muy humillante. Y sobre todo cuando ves que tu propio amigo, tu propio discípulo como Judas te entrega con un beso, ¿no? Mayor dolor todavía. En su juicio,
Mateo 26, 59. ¿Se acuerdan qué hacían los soldados con él en su juicio? Le pusieron una Corona de espinas. corona de espinas, lo escupieron, lo abofeteaban. ¿Y qué decían? Le taparon los ojos, lo escupían y lo abofeteaban. ¿Y qué le decían burlescamente? Que adivina quién fue. Profetiza, decía. Profetiza, ¿no? Sí. Adivina quién fue, profetiza, quién te golpeó. Fíjense, yo no quisiera ser ese soldado religioso que hizo eso. Si no se arrepintió, ¿cómo debe estar pasándola en el infierno? Se hicieron la burla. Entonces su juicio fue otra humillación de parte de unos don nadies, unos cualquieras. No, se hacían la burla de él, lo llevaron, desde ahí quedó el dicho, ¿se acuerdan? Ustedes sabrán el dicho de nuestras abuelas, de Herodes a Pilato, dice, ¿no? Este está como de Herodes a Pilato, de aquí para allá, porque en una noche lo mandaron de Herodes a Pilato, de Pilato a Herodes otra vez, ¿no? No durmió toda esa noche. Y ante Pilato, ¿qué hizo el Señor Jesús? Se defendió, argumentó. ¿Qué hizo? Se quedó callado. Se quedó callado. No respondió ante los que lo injuriaban, ante los que le calumniaban, lo menospreciaban, lo humillaban. Y Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte? Habla, defiende tu causa. Y Jesús se quedó callado y él dijo, ninguna autoridad te fuese dada a ti, Pilato, si no fuese dada por mi Padre. Toda autoridad política viene de Dios. Y él sabía lo que estaba pasando, así que se calló. Tuvo que ser humillado ante un gobernante, ante Pilato. Y Pilato no sabía que ahí estaba al lado el gobernante del universo. Otro que va a sufrir mucho si no se ha arrepentido por lo que parece. Se lavó las manos. En su flagelación, bueno, ya hemos visto parte, le pusieron una corona de espinas, lo latillaron 40 veces con puntas, cada látigo, no era un solo látigo, era un látigo con varias extensiones y en cada punta de extensión había huesos, piedra, minerales que le desgarraban su cuerpo hasta que se veía los nervios, los músculos, la grasa, la carne, ¿no? Imagínense su humillación por amor a nosotros. Fue flagelado. Y por último fue crucificado. Fue crucificado como el peor maleante, la peor muerte en ese momento. La muerte más humillante era ser crucificado. De hecho, si tú eras ciudadano romano y eras el más truán de los truanes, el más maleante de los maleantes, siendo ciudadano romano, no te podían crucificar, porque era lo más vil, lo más indigno. O sea que los ciudadanos romanos no morían de esa forma. Pero Cristo murió de esa forma. Fue colgado en la cruz para que nosotros podamos mirar a Él por fe. Así como la serpiente fue colgada en el desierto, dice Juan 3. Así era necesario que el Hijo del Hombre fuese colgado, para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Y sus últimas palabras, hay 7 oraciones de Cristo en la cruz, 7 frases. Ahí ya mencionó hace rato, creo que Priscila, y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué más dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y así, otras cosas más. Ahí expresando su amor. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significó eso, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Entonces, ¿qué más pasó en la cruz? Gracias a su muerte, el velo del templo se rasgó. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? Que tenemos acceso a la presencia de Dios. Que ahora tenemos, gracias, acceso a la presencia de Dios. En el antiguo pacto, el tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esas dos partes estaban divididas por un velo, por una cortina, ¿no? Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde reposaba la presencia de Dios. Y ahí solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación. Y entraba con una cuerda y con una campanita, porque si él no había entrado ahí, habiendo hecho una expiación correcta y perfecta por sus propios pecados, porque primero tenía que expiar sus propios pecados para luego entrar al lugar santísimo, por si acaso había hecho algo mal, caía fulminado ante la presencia de Dios y tenían que arrastrarlo con esa cuerda. O sea, ni siquiera podían entrar al lugar santísimo a sacar el cuerpo, tenían que arrastrarlo. Eso tipificaba que nadie podía estar en la presencia de Dios. Así que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, entró. Y gracias a su sacrificio, esa separación que había entre lo santo y lo impuro en Cristo fue abolida. Y ahora podemos entrar en el nombre de Cristo a la presencia de Dios. Así que ahora vamos a responder por qué abandonó el Padre al Hijo. Y hemos visto, vamos a ver ahora el juicio de Dios en la cruz. Tal vez no lo habían visto así, pero en la cruz hubo un juicio divino. Hubo un juicio divino. Al mismo tiempo que él moría crucificado como hombre, hubo un juicio divino, un sufrimiento espiritual y divino. Vamos a ver los puntos 2E y 2F. ¿Qué gritó Jesús en la cruz? 2E de la lección 5. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así es. O Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En porque me has realidad, desamparado. fíjense que es la única vez, no dice Padre, que yo recuerde, no dice eso el texto, pero sí dice Dios mío, Dios mío. Y es la única vez que no dice Padre. Ahorita vamos a ver por qué. Dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y F, ¿qué le hizo Dios a Jesús mientras él estaba en la cruz, según Isaías 53:6? Cargo en él el pecado de todos. El Señor Derramó la llevaba- copa de ira que era para nosotros. Es por eso que hay esa separación, ese momento de abandono, porque eso es lo que nosotros teníamos que pagar, esa separación, ese sufrimiento. Entonces, Cristo ha recibido toda la copa de ira que venía para nosotros en Él. Así Y es. eso es lo que pasa en ese momento. Así es, pero específicamente Isaías 53:6, estamos siguiendo el material, dice que el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Estaba cargando el pecado. No era pecado, pero estaba cargando nuestro pecado. Y eso es lo que vemos en 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 2:24. ¿Alguien rápidamente puede leer 2 Corintios 5:21? Rápido. ¿Dónde está ahí? Amén. David, a ver. Segunda de Corintios 5:21. 5:21 dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 14 palabras en griego ahí, que resumen todo el Evangelio. Cristo cargó nuestros pecados, se convirtió en pecado en nuestro lugar, Teníamos que estar nosotros ahí, pero Él cargó. ¿Qué más? Nuestras iniquidades cayeron sobre Cristo. Ya hemos leído Isaías 53:6, que Él hizo que toda nuestra iniquidad, algunos dicen que la iniquidad es como
algo más grande que el pecado, es como una enfermedad más crónica, es una conjunción de pecados. Todas nuestras iniquidades cayeron sobre Cristo. Yo siempre digo, ¿se imaginan las iniquidades de los que han sido salvos? Hay gente que ha sido salva y que antes era violador, traficante de esclavos, asesino, pedófilo. No sé, imagínense los pecados más atroces de la humanidad, de gente que luego se convirtió y Cristo cargó todos esos pecados. Al que no conoció pecado, él nunca cometió ni conoció pecado, tuvo que cargar nuestro pecado. Dios se complació en aplastar al Hijo como una ofrenda de expiación, según vemos en Isaías 53:10. Él fue nuestra ofrenda expiatoria por nuestros pecados. Por eso Cristo fue abandonado, significa dejado atrás, rechazado por el Padre. Por eso él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo les dije que es la única parte que dice, no dice Padre, Padre, sino dice Dios mío, porque la relación de hijo a padre fue suspendida, fue cortada a causa de que Cristo estaba cargando el pecado, porque Dios no puede tolerar el pecado. Entonces el Padre tuvo que mirar a otro lado y lo dejó a su Hijo por un instante. Cuando él estaba en la cruz, esa relación se truncó. No la relación trinitaria, pero sí la relación entre Hijo y Padre. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué abandonó al Padre? ¿Y por qué Jesús le dijo Dios? Porque ya no podía tratarlo como Padre, ya no había esa relación de amor, fue cortada. Era Dios que estaba cargando, Dios Padre que estaba cargando la justicia sobre él. Él estaba recibiendo la ira de Dios, como dijo ahí Aleida, que nosotros merecíamos. Él la estaba cargando. Por eso tenía que ser Dios. La ira de Dios la podía soportar solo Dios. La divinidad de Cristo. La justicia de Dios requería que el castigo total de todos los pecadores fueran echados sobre Cristo. Nadie más podía cargar, solamente el Cordero perfecto y sin mancha. Al cargar con los pecados del hombre, Cristo se convirtió en pecado. Por eso es que el Padre no pudo verlo. Es un misterio esto, ¿no? Él se convirtió en pecado. No es que cometió pecado, pero estaba cargando, representando el pecado ante el Padre. Entonces el Padre ejecutó el juicio sobre él en lugar de cada pecador. En tu lugar, el juicio cayó sobre Cristo. Y es en ese momento que ocurre un gran misterio, como les decía. Dios abandonó a su Hijo. No lo llama Dios, lo llama Dios y no Padre. Pero esta separación es relacional. No se trata de que Él deja de ser parte de la esencia de la triunidad o de la Trinidad. Él seguía siendo divinamente parte de la Trinidad, pero humanamente, como hijo, como relación, fue cortada. Podríamos tipificar eso como si yo estoy enojado con mi hijo, en su esencia él sigue siendo mi hijo, pero la relación está cortada, no hay relación y lo he abandonado de alguna manera, si es que fuese permanente. Entonces, Cristo tuvo que soportar en nuestro lugar la justa ira de Dios que nos correspondía por nuestro pecado. Por eso es que el Padre abandonó a Cristo. Así que el juicio de Dios sobre Cristo en la cruz demuestra el inmenso amor de Dios para con sus hijos, como dice 1 Juan 4:10, alguien lo tiene. Y también la única forma a través de la cual ellos pueden ser perdonados. Qué inmenso amor que mostró el Padre, Dios, por nosotros, al dar a su único Hijo, como dice Juan 3:16 y 1 Juan 4:10. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, Pastor, 4:10. A ver. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Wow, gracias, Ademar. No es que nosotros lo amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y luego describe cómo se expresa ese amor.
dando a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. No dio cualquier cosa, dio lo mejor. Y ese fue su propio Hijo para rescatarnos, para salvarnos. Así que cada vez que peques o que te sientas tentado a pecar, o cada vez que medites y pienses en el don de la salvación, si es que lo tienes, piensa en lo que le costó a Dios el Padre venir rescatarte. Tu vida valió a Cristo. Y piensa si tu vida merece la pena, vale la pena. Si lo que estás haciendo y viviendo ha valido la pena de la persona, de la muerte, del sufrimiento de Cristo. Si estamos viviendo dignamente, si estamos correspondiendo a ese amor, o estamos siguiendo nuestro propio ego, nuestro propio amor. Así que tengamos en cuenta eso. Cristo murió en la cruz para mostrarnos su humildad. El juicio de Dios en la cruz fue tremendo a tal punto que Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, el mayor dolor de Cristo no solo fueron los latigazos, las coronas de espinas, todo eso que fue doloroso, pero hubo muchos mártires en la historia de la iglesia que murieron gustosamente torturados. El mayor dolor de Cristo en la cruz fue cargar el pecado. El ser más santo que jamás ha existido, que nunca conoció pecado, cargó el pecado y el Padre lo abandonó. Ese fue el mayor dolor. Por eso dijo Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, no solo pensemos en el sufrimiento de Cristo en términos físicos, sino sobre todo pensemos en términos espirituales, lo que le costó. Por eso se llama este punto el costo de la obra de Cristo, lo que le costó cargar nuestro pecado. Y ese es el mayor sufrimiento. Entonces, seguimos, no sé si seguimos con este punto, si estamos, creo que ya se acabó el tiempo. La próxima vamos a ver, sí, vamos a dejar esto para la próxima vez. Una lección más, porque si abarco todo esto, nos vamos, ya es 9:05, ya estamos 1 hora. Y lo dejaremos para una lección más. Porque es importante que entendamos. Entonces, la próxima clase vamos a ver la provisión de la obra de Cristo, es decir, ¿qué ha logrado Cristo en la cruz para nosotros? Y hemos visto hoy día el costo de la obra de Cristo, qué es lo que le ha costado, desde lo humano, desde lo divino, desde lo físico y desde lo espiritual. Amén. Así que, bueno, ahora sí podemos pasar a comentar. No sé si alguien tiene una pregunta o un comentario sobre el audio, que alguien quiera aportar algo sobre el audio de esta lección. Si lo he escuchado, lo he estudiado. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Espero que estén compungidos y no que estén aburridos. Está claro, pastor, está muy claro. Amén. Bueno, hemos visto entonces el diagnóstico del hombre en la anterior clase y hoy vimos el remedio, Cristo. Ese es el remedio, Cristo. Y bueno, sí, Staley dice acá, y tenía que ser sangre inocente, la de Cristo, obvio, sí, tenía que ser inocente, perfecta, sin pecado. El justo pagando por los injustos, el santo pagando por los pecadores, el inocente pagando por los culpables.
También les invito a escuchar, tenemos en el grupo ahí Vive General, estamos publicando 50 razones por las que Cristo sufrió y murió. Eso es parte, está muy relacionado con esto, ¿no? ¿Por qué murió Cristo? Siempre acuérdense, nunca nos conformemos con el qué, sino por el por qué. A ver, yo les largo una pregunta. ¿En qué manera afecta el comprender lo que le costó a Cristo nuestra salvación? ¿Cómo afecta eso en nuestra vida? O nuestra perspectiva del Evangelio, del cristianismo, de Cristo.